lo que llamamos Santa Cena. Así de que espero que esta palabra toque su corazón, y a medida que la desglosamos, a medida que impartimos su palabra, usted pueda ser sensible a su corazón y abrir su oído y a la voz del Señor, para que usted, al momento de que usted vaya a pasar acá a participar de esta cena hermosa, usted venga con un corazón limpio. Amén. ¿Un pocos amenes? ¿Nadie quiere participar? Amén. Amén. Yo quiero participar. Ya está conmigo, capítulo 53 de Isaías. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Nuevamente, Señor, nos has permitido alabarte, nos has permitido adorarte, Señor, pero queremos escuchar tu voz. Anhelamos, deseamos oír tu voz, oh Dios. Que, Señor, tu palabra venga y penetre en lo más profundo de nuestro ser y llene, Señor, el vacío del corazón. Señor, tu palabra, Señor, haga el efecto por el cual tú la envías en esta tarde. Señor, solo soy un siervo, solo soy un vaso en tus manos, y me abandono en ellas, Padre eterno, para que hables tú a través de mi vida, y sea siempre tu nombre glorificado. Amén y amén. Hoy yo quiero invitarle a usted que me está escuchando, que meditemos esta palabra un poco. Le hemos puesto por tema el siervo sufriente. Y si usted ve el subtema, en el verso 13 del capítulo 52, dice: sufrimientos del siervo de Jehová. Así de que vamos a hablar un poquito de lo que es el siervo sufriente. Hay capítulos en la escritura, si usted la lee toda, hay capítulos que nos permiten ver el corazón mismo de Dios. ¿Usted lo cree? El Salmo 51, el que usted y yo vimos, leímos al principio. Otro de los salmos que toca el corazón. En esta palabra, amado hermano, el profeta Isaías, en el capítulo 53, bueno, todo este capítulo es uno de esos capítulos que nos permite ver
el corazón mismo de Dios. ¿Sabe? Esta profecía es una de las más profundas y más conmovedoras de toda la Escritura. ¿Por qué? Porque fue escrita años antes de que Cristo fuera a la cruz. Fue escrita antes, pero aún así describe con una precisión sorprendente la vida, el sufrimiento y la muerte de Cristo. ¿Sabe? Mientras mucha gente esperaba en aquel tiempo un Mesías poderoso, un hombre conquistador, un hombre visible, Dios les envió a un siervo humilde. Les envió a un siervo que iba a ser rechazado y que iba a sufrir. Dios envió a su Hijo. Fue rechazado por los hombres, fue herido por nuestros pecados, pero también dice su palabra que fue exaltado hasta lo sumo por su obediencia. No vemos en esta palabra que leímos aquí un Salvador coronado, sino un Salvador crucificado. ¿Sabe? En esta palabra entonces surge esta verdad, que antes de ser rey coronado, Jesús fue el Cordero inmolado. Ese sufrimiento del Cordero inmolado, donde usted y yo, ¿sabe?, podemos descubrir nuestra salvación. A través de esa escritura entonces, yo le quiero invitar a que veamos cómo el dolor del siervo no fue en vano. Si hubiera sido en vano, usted y yo no estuviéramos aquí. Usted no estuviera sentado donde está. ¿Sabe? Fue el medio por el cual Dios nos reconcilió consigo mismo. La palabra de Dios dice que usted y yo ya estábamos destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 3 de Romanos, verso 23. Que por el pecado el hombre había sido destituido de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a ser ese medio por el cual el Padre reconcilió a toda la humanidad. Y yo quiero dejarle solo 4 características que se destacan a través de este capítulo. El primero, un siervo despreciado y rechazado, versos 1 al 3. Dice el verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y un poquito más antes, en el verso 2, dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Dice: no hay parecer en él ni hermosura. Dice: le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. El profeta comienza con una pregunta impactante, versos 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué me dice eso a mí? Que desde el principio usted y yo podemos ver la incredulidad del ser humano. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El Mesías, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, pero no fue reconocido. Y lo describe aquí, dice: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que usted y yo le deseamos. ¿Sabe? No cumplía con las expectativas humanas, y aún hoy en día para muchos Cristo no cumple las expectativas a nuestro ojo. ¿Sabe? No tenía perfil de lo que la gente esperaba. Por eso fue despreciado, y dice: y desechado entre los hombres. Cristo fue el varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sabe? Él conoció el rechazo, él conoció la traición, él conoció el dolor, conoció la soledad. Y sabe, y dice: y sin hermosura escondimos de él el rostro. Hoy día sigue pasando lo mismo. Muchos rechazan a Cristo porque no encaja en sus ideas. Es que no lo puedo encajar en mi corazón. O lo rechazan porque no encaja con sus ideales. La sociedad, por ejemplo. Muchos queremos un Dios que nos sirva, que nos bendiga, pero no queremos a un Salvador que transforme nuestro caminar. ¿Verdad? ¿A quién no le gustan las bendiciones? ¿Quién no desea ser bendecido?
Pero queremos verdaderamente aceptar a aquel que dio su vida por nosotros y que lo único que quiere es transformarnos. ¿Sabe? Muchos no le aceptamos porque no queremos dejar nuestra vieja vida. Ah, qué viejo hombre que se levanta cada instante. Ah, sí, yo quiero, pero no toques esta área de mi corazón porque todavía me gusta. Ah, yo sí, quiero saber de ti, pero no quiero tener una relación porque una relación implica un conocimiento real. Y sabe algo, amado hermano, me duele decirlo, pero existe un peligro grande cuando usted y yo rechazamos aquello que Dios ha enviado para salvarnos. ¿Sabe qué? La palabra de Dios dice, ¿qué dice en Juan 3:16? Porque de tal manera, ese pequeño de tal manera no tiene medida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio lo mejor que Él tenía, lo más hermoso que Él pudo dar a este mundo, que fue aquel, dar a su único hijo. ¿Sabe? Su palabra dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Y esto me lleva a lo segundo. Voy rápido. Un siervo herido por nuestra redención. Versos 4 al 6. Lo lea allá en su casa. Un siervo herido por nuestra redención. Mas el herido fue por nuestras ¿qué? Rebeliones. Molido ¿por qué? Cristo sufrió en nuestro lugar. Él tomó el castigo y lo llevó sobre de Él. Él no sufrió por sus pecados, amado hermano, no, sino por los suyos y por los míos. Él fue la sustitución divina. Así como en el mismo Antiguo Testamento se necesitaba de algo para reconciliar al ser humano con Dios, ejemplo, se usaban los animalitos, porque era necesario derramamiento de sangre inocente. ¿Sabe? Se derramaban ovejas, se derramaban hasta las pequeñas tórtolas, un pequeño animalito. Y Cristo fue herido por nuestra redención. Él fue esa sustitución divina. Usted y yo éramos culpables, pero Él llevó la culpa. Usted y yo merecíamos el castigo, pero Él fue el que lo recibió. ¿Sabe? Algo muy hermoso, que si usted se detiene a leer y permite que Dios le abra el entendimiento y le hable a su vida, usted se va a dar cuenta que el dolor de Cristo produjo paz. Ahí lo dice. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La cruz, amado hermano, no fue accidente, fue un propósito eterno. ¿Usted lo cree? Aleluya, amén. Es por esa cruz que yo estoy acá. Es por ese sacrificio que hoy yo me levanto y respiro el aliento de vida. ¿Sabe? Sus heridas trajeron sanidad. Su palabra dice, por sus llagas nosotros fuimos curados. Y ahí incluyó todo tipo de enfermedad, aún aquella a la cual el doctor te dice, ¿sabes qué? Ya no hay cura. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegaste. No. El que tiene la última palabra es el que está arriba. Amén. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Las llagas, su sufrimiento de Jesús, no solo trajeron sanidad física, sino que trajo sanidad interior, trajo perdón, ¿sabe? Trajo restauración, trajo sanidad del alma. Muchos podemos caminar sanos físicamente, pero destruidos por dentro, enfermos por dentro. La misma palabra dice que usted y yo éramos como ovejas. ¿Qué? Ahí dice, descarriadas. Cada cual
cual se apartó, dice, por su camino. Ese pecado nos desvió, nos separó de la misericordia de Dios. Su palabra dice, se lo leí antes, Romanos 3:23, estaba correcto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo, también su palabra dice que Dios cargó en Jesucristo nuestro pecado. Sí, todos nos descarriamos. No dice algunos, dice todos. ¿Sabe? No hay justicia propia que nos salve. Grábese eso en su corazón. Nuestra única esperanza es lo que Cristo hizo en la cruz. Cada latigazo, cada herida, cada gota de sangre derramada fue por usted y fue por mí. Y sabe, muchas veces usted y yo tomamos en vano ese sacrificio. ¿Sí? Dios cargó en él nuestro pecado. La cruz revela dos cosas importantes. Revela qué terrible es el pecado porque te aparta de Dios. Pero también revela qué tan grande e inmenso es el amor de Dios para usted y para mí. Esas dos cosas revela la cruz. 3. Un siervo sumiso en sufrimientos. Versos 7 al 9. Le dije, voy rápido. Dice, como cordero fue llevado al matadero. Verso 7. Angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. El maestro, aquel que fue colgado en un madero, sufrió en silencio, no abrió su boca, no hubo resistencia al propósito del Padre, al contrario, fue obediente. Y mire lo que dice en el capítulo 26 de Mateo. Usted tiene su Biblia, búsquelo. 26 de Mateo. Mateo capítulo 26, versos 39, si no me equivoco. Antes de ir a la cruz, el maestro expresa algo muy poderoso. Dice, desde el 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No abrió su boca, no se resistió a la voluntad ni al propósito del Padre, fue obediente. Él fue el cordero sacrificial. Jesucristo es el cumplimiento del cordero pascual. ¿Sabe que cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, dice que celebraron la Pascua y lo hicieron con un cordero, simbolizando ese cumplimiento de Jesucristo como el cordero pascual? Aunque inocente, Cristo fue condenado sin engaño, sin pecado, y sabe, y fue tratado como culpable. No pudo defenderse. Como Dios, Cristo podía evitar la cruz, ¿sí? Tenía el poder para hacerlo. Pero ¿sabe qué? Él decidió someterse al plan divino de Dios, así como nosotros, ¿verdad? Muy obedientes. Nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando nos dice perdona, somos prestos a perdonar, ¿verdad? O cuando nos dice pide perdón, ¿verdad que sí? Amén. Amén o no amén. Amén. Cristo, el Hijo de Dios, se sometió a la voluntad del Padre. Nunca hizo maldad, pero fue contado como los pecadores.
¿Sabe? Murió, fue a la cruz como si fuera culpable, siendo completamente inocente. Y en esto, amado hermano, Cristo nos enseña esa gran lección. Nos enseña el valor de la obediencia. Y no cualquier obediencia. Obediencia en medio del dolor. ¿Verdad que es difícil? Es difícil obedecer o escuchar la voz de Dios cuando hay dolor en el corazón. ¿Verdad que sí? Cuando Dios dice, espera, pero ¿hasta cuándo, Dios? ¿Verdad que no? Es difícil, ¿verdad? Hay un canto muy hermoso y viejito que dice, fácil es cantar cuando reina la paz. Ah, todo está bonito. Pero dice, en el dolor es mejor cantar. Tanto fue la presión sobre los hombros del maestro que en una de las escrituras dice que sus gotas eran como sangre. Y aún así dice que él no escatimó ser como Dios y fue a la cruz, y todo lo hizo por amor a usted y por mí. Quizás muchas veces usted y yo queremos evitar el proceso, pero recordemos que Dios obra en medio del proceso. En el transcurso de ese sacrificio, Dios estaba obrando. Claro que sí. Entonces, aprendamos a obedecer a Dios, aún en medio del dolor. 4. Un siervo victorioso por sus sacrificios. Versos 10 al 12. Vuélvase conmigo a Isaías. Dice su palabra, del 10 al 12. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Su dolor, su quebranto, su sufrimiento, su sangre derramada no fue en vano. ¿Sabe? La cruz de Cristo no fue derrota. ¿Usted lo cree? Amén. La cruz de Cristo fue victoria. Lo que parecía tragedia era realmente redención para usted. Y su sufrimiento, amado hermano, produjo salvación para muchos. A través del sacrificio de Cristo, usted y yo somos presentados justos al Padre. ¿Lo merecíamos? No. Pero eso es lo que hizo el sacrificio de Cristo en la cruz. Él nos compró justificación para nosotros. ¿Sabe? Él cargó con todos los pecados del mundo y por el derramamiento de su sangre nos limpió todos los pecados. Y sigue limpiando. No importa qué tan oscuro, qué tan negro sea tu pecado o cualquier color que le quieras poner. La sangre de Cristo sigue limpiando pecado. Amén. Y ya limpios nos presenta justos delante del Padre. Es por eso que su palabra dice, yo le daré parte con los grandes. Después de haber sufrido todo, vino la exaltación de Cristo. Primero la cruz y luego la gloria. Usted y yo en el caminar de Cristo podemos sufrir, porque el significado de la cruz es sufrimiento. Pero ¿qué dice su palabra? ¿Qué es lo que nos ha prometido a nosotros? Nos ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar donde dice, donde no habrá más llanto ni más tristeza. Y además
dice: al que venciere, le daré la corona de la vida eterna. Váyase conmigo a Filipenses capítulo 2, si no me equivoco, versos 8 al 9. El libro de Filipenses, quiero terminar con ese versículo, donde el maestro, aquel que fue clavado en una cruz, aquel que sufrió el escarnio, es exaltado, es glorificado y es reconocido. Filipenses capítulo 2, versos desde el 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice: y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El sufrimiento no fue el final. La cruz no fue el final de la historia. ¿Sabe? La victoria le pertenece a Cristo. Su sacrificio es la más grande prueba de amor para este mundo. Mientras usted y yo estemos vivos, hay esperanza. Mientras usted y yo tengamos aliento de vida, recordemos la cruz. Recordemos que no fue el final, sino que fue esa muestra grande de amor de parte de Dios para usted y para mí. Yo quiero terminar con lo siguiente. Este capítulo de Isaías 53 es o nos muestra el Evangelio en su forma más pura. ¿Sabe? Nos muestra un Salvador rechazado, un sacrificio sustituido, nos muestra una obediencia perfecta, nos muestra un propósito eterno y sobre todo nos presenta una victoria gloriosa. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo quiero dejar esto en su corazón. Cristo fue menospreciado y despreciado para que usted y yo fuéramos aceptados. Él fue herido, ¿para qué? Para sanarnos. Fue condenado, ¿para qué? Para justificarnos, y murió para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. Hoy la pregunta no es quién es el siervo sufriente, no, sino la pregunta es: ¿qué harás con él? No es quién fue el siervo, no, es qué harás con él. ¿Seguirás rechazándole o vas a rendir tu corazón a él? ¿Seguirás cerrando tu oído y tu corazón para no escuchar su palabra? ¿Sabe? Las manos traspasadas todavía están extendidas para salvar. La cruz, el sacrificio, no fue el final del siervo sufriente. Al contrario, fue el comienzo de nuestra redención. Así es de que en esta tarde yo le voy a pedir a usted que se ponga de pie. Aquel siervo sufrió y dio su vida solo por amor a usted y a mí.
¿Le abriremos el corazón a ese siervo? ¿Le permitiremos que entre y transforme todo lo que somos? ¿Le permitiremos que cambie cada área de nuestro corazón, aún aquellas que yo no puedo controlar? Eso lo pongo yo en su corazón. Si usted desea pasar a este lugar, si usted ha meditado a través de la prédica, ha meditado y quizás ha llegado a reconocer que necesitamos de Él, bueno, este lugar está abierto. Nadie le va a juzgar. Yo no conozco su vida, pero hay alguien que sí. Hay alguien que dice su palabra, que Él escudriña lo más profundo de nuestro ser, lo más interno de quien soy yo, de quien es usted. Él escudriña cada pensamiento. Aún dice su palabra que la palabra no se ha formado en la mente ni en el corazón, y Él ya la conoce. Así es de que yo le invito, si usted verdaderamente recuerda